es urgencias Sí, psiquiátricas. ¿Cuáles son las urgencias psiquiátricas? ¿Qué llamamos a las urgencias psiquiátricas? Son las situaciones en las que unos síntomas psicopatológicos o un trastorno de conducta son percibidos como perturbadores o amenazantes para el propio individuo, la familia o otros elementos sociales, de modo que llegan a producir una solicitud de atención psiquiátrica urgente. Eso quiere decir que no solamente una persona con trastornos mentales puede llegar a tener una urgencia psiquiátrica. Puede también haber un trastorno de la conducta que vamos a ver a causa de que puede llegar a ser a lo largo de la charla, ¿verdad? No, no siempre van a ser pacientes psiquiátricos propiamente dichos los que llegan a la urgencia psiquiátrica. En este caso, como casi todos somos del hospital psiquiátrico, a la urgencia del hospital, ¿verdad? O a la urgencia de cualquier otro hospital o centro de salud. Bueno, entonces tenemos los componentes de una urgencia psiquiátrica. Vamos a tener que tener inexorablemente una persona que tenga síntomas psicopatológicos, es decir, o sea, que haya una alteración en una alteración mental que esté presentando síntomas, ya sea psicóticos o síntomas conductuales, síntomas físicos, y trastornos de comportamiento, ¿verdad? Los componentes son el individuo que está presentando esas alteraciones, la sociedad, la familia, el ambiente en donde se está produciendo esa urgencia psiquiátrica y también el sistema médico sanitario, que como le dije, no siempre una urgencia psiquiátrica va a llegar propiamente al hospital psiquiátrico, puede llegar a cualquier unidad de salud familiar, a cualquier centro de salud que esté cercano y todos tenemos que saber mínimamente cómo manejar. Entonces, tenemos que la urgencia psiquiátrica, como sabemos, es una situación amenazante o perturbante para todos los componentes de la urgencia, o sea, de la urgencia que se está presentando, ¿verdad? Para el individuo, para la sociedad o la familia, y también puede ser amenazante para el sistema médico sanitario si no está preparado como para recibir una urgencia psiquiátrica. Bueno, ¿y cómo intervenimos la urgencia? ¿Cuál es el esquema de intervención? Siempre tiene que haber un triage donde se toman los datos de la persona que va a consultar, se toma mínimamente una historia de por qué es la urgencia, eh, tenemos que ver la edad, tenemos que ver también si tiene algún trastorno comórbido, alguna patología clínica de base, quiénes le están acompañando, todo eso. Se tiene que tomar datos de eso. Y si se puede ya tomar los signos vitales del paciente. Luego la evaluación propiamente dicha que lo hace el psiquiatra, en este caso si es en el hospital psiquiátrico, o el médico que le atienda en algún centro de salud. También, al final, tenemos la orientación clínica y el plan de tratamiento. No siempre es la internación. A veces tenemos otros mecanismos para contener la urgencia psiquiátrica que no tiene que ser necesariamente la internación en una unidad de internación psiquiátrica o en una cama común, ¿verdad? De un hospital, sino que hay alternativas de tratamiento ambulatorio también. Entonces acá tenemos un poco más desglosado todo ese esquema de atención que recién vimos. El triage, ¿verdad? Entonces hay que ver si el paciente tiene riesgo de muerte, hay que preguntar si tiene ideas de suicidio, ideación suicida, conducta suicida, eh, o si ya intentó incluso hacerse daño. Hay que ver también la seguridad del paciente. Esto tiene que ver mucho con quién viene, si le trae familiar, si le trae, a veces le trae la policía, a veces está en situación de calle. Por eso hay que ver también qué familiares le traen o qué personas le traen. Todo eso hay que hacer ya en el triage, ¿verdad? Aparte de tratar de tomar sus signos vitales, como dije antes, y sus datos personales. Luego está la evaluación, que es la exploración psiquiátrica, somática y analítica de la evaluación y del entorno psicosocial. O sea que es una evaluación bastante amplia porque no solamente se toma los signos y síntomas que está presentando el paciente, sino que es muy importante para la conducta saber con qué sostén psicosocial, cuál es la situación psicosocial que tiene el paciente como para elaborar un plan.
Luego se da el plan de tratamiento, ¿verdad? Entonces evaluamos los médicos, pueden ser un clínico, ¿verdad? Si no está en el hospital psiquiátrico, un psiquiatra evalúa la conducta ante los riesgos, ¿verdad? Si es una persona que tiene una ideación suicida, eh, o una persona que tiene un intento ya, entonces se decide la internación si es que no hay un sostén familiar o un sostén social importante, ¿verdad? Que pueda contenerle para el tratamiento ambulatorio, ¿verdad? Si es que no se da ese caso, ¿verdad? O si es un paciente con agitación psicomotriz, un paciente muy agresivo, también puede ser, ¿verdad? Entonces, vemos cuál es el plan, ¿verdad? El tratamiento puede ser farmacológico, puede ser también psicoterápico, psicoterapéutico, ¿verdad? Con psicoterapia. Nosotros en el hospital psiquiátrico contamos en cada turno con psicología, a veces el plan es la psicoterapia, ¿verdad? Entonces le derivamos inmediatamente para que consulte ya con psicología en una primera instancia. Y como le dije antes, también hay que evaluar bastante bien el apoyo familiar y ambiental, porque si es un paciente que tiene mucho riesgo, no tiene mucho sentido mandarle de vuelta a la casa porque va a volver a ocurrir la urgencia psiquiátrica y van a volver al servicio o puede terminar peor. Luego se elabora el plan, ya más o menos les comenté, ¿verdad? Del plan disposicional que deriva de la evaluación psiquiátrica o médica. A veces la urgencia psiquiátrica se puede resolver de forma tranquila, hablando con el paciente, haciéndole desescalada verbal, ¿verdad? Con apoyo de los psicólogos también. Entonces decidimos mandarle con medicación a la casa, ¿verdad? Con apoyo de la familia. O si no se da el caso, si el paciente está muy agitado, si tiene riesgo de suicidio muy grave, tiene que ingresar únicamente a una unidad psiquiátrica o en un hospital general también, ¿verdad? Eh, Hay muchos tipos de internación en el hospital psiquiátrico. Ahora mismo estamos contando con salas de agudos y agudas, más que nada, y la sala de observación, ¿verdad? Pero en otros hospitales tenemos las camas de polivalentes donde puede ingresar, por ejemplo, un paciente que tenga una ideación suicida y que pueda ser manejada por el psiquiatra de ese servicio, ¿verdad? O alguna otra situación que amerite ingresar a una cama común. Entonces, un médico le puede ir evaluando diariamente. No siempre vamos a encontrarnos con la situación de que sí o sí se tienen que internar en la sala de agudo o aguda. Bueno, estos son ejemplos de una demanda de atención psiquiátrica urgente. Hay muchas situaciones nuevas que se dieron en los últimos años. Tradicionalmente son las descompensaciones psicóticas, los pacientes que solemos encontrar en las urgencias ahora que vienen irritables, agitados, con conducta desorganizada o con conducta agresiva, ¿verdad? También los trastornos afectivos, que vemos mucho, ¿verdad? Los episodios maníacos donde vemos que los pacientes vienen con verborrea, hablando mucho, vienen agitados también, inquietos, algunos son agresivos, incluso ahora tienen delirios de grandeza, y son un poco difíciles de contener a veces. Los depresivos también últimamente están consultando mucho, también amerita una atención psiquiátrica urgente a veces. ¿Por qué? Porque la depresión tiene que ser atendida lo antes posible para que no evolucione a una conducta suicida o para que no evolucione a tipos más graves de depresión, ¿verdad? Como ya sea la catatonía, por ejemplo, que es un tipo de complicación de la depresión, donde el paciente ya se torna negativista, no quiere comer, prácticamente no habla. Entonces, si llega un paciente con todos los criterios de depresión, debe ser atendido para que no evolucione de manera peor el episodio depresivo con el que está cursando. Entonces, tenemos también que en los últimos años y más con la pandemia han aparecido nuevas urgencias psiquiátricas. Últimamente estamos viendo muchas tentativas suicidas, muchos trastornos de conducta, especialmente en los adolescentes.
Abuso de tóxicos también hubieron bastantes pacientes que consultaron por eso durante la cuarentena. Eh, Trastornos conductuales en el curso de una demencia también, se ve mucho de eso también en la urgencia psiquiátrica. ¿Por qué? Porque generalmente los pacientes no saben a dónde recurrir, no entienden que una persona mayor está cursando con una demencia, que es una enfermedad neurológica, entonces acuden a la urgencia psiquiátrica donde debe ser contenido. También las reacciones vivenciales, vemos que muchos pacientes son vulnerables últimamente a las cuestiones ambientales que sufren en su hogar, o donde están, o en su entorno social, ¿verdad? De repente tienen problemas con su pareja, tienen problemas con sus compañeros de trabajo, ¿verdad? Entonces tienen lo que se llama reacción al estrés agudo y llegan a la urgencia y pareciera ser que es algo grave lo que están teniendo porque vienen muy angustiados, a veces vienen con una ligera o incluso moderada agitación psicomotriz y bueno, entonces ahí nos toca atenderle y tratar de desescalarle a esa persona y hacerle el tratamiento pertinente, ¿verdad? Generalmente este tipo de pacientes no se interna, pero sí eh, le solemos citar para que venga por ambulatorio intensivo a la urgencia, ¿verdad? Se le hacen consultas de intensivas, o si no, se le envía directamente por consultorio externo para su control. También hubieron muchas demandas de atención generadas por la sociedad. Por ejemplo, llegan pedidos de evaluaciones en caso de violencia de género, también llegan pedidos de evaluaciones de pacientes judiciales, de pacientes que están en las penitenciarías o también que están detenidas en las comisarías. También llegan a las urgencias psiquiátricas. ¿Verdad? No todos son, como dije en el primer slide, no todos son pacientes que tienen una patología psiquiátrica propiamente dicha, sino que a lo mejor tienen una reacción al estrés que están viviendo. Y lo importante acá es recalcar que las urgencias psiquiátricas pueden llegar a ser el 10% de las urgencias hospitalarias. O sea, no, como les digo, como les estuve diciendo, no siempre las urgencias psiquiátricas van a caer en el hospital psiquiátrico. Pueden también caer en cualquier hospital o en cualquier centro de salud donde nos estemos encontrando. Bueno, ¿y cuáles son los principales síndromes clínicos que vamos a ver en las urgencias psiquiátricas? La conducta suicida, que ya les estuve hablando. La conducta suicida se refiere a la ideación, planificación y el intento. Eh, Todos esos configuran una conducta suicida, ¿verdad? Cualquiera de ellos. Después la agitación psicomotriz, como ya le comenté, el paciente que viene agitado, viene eh, agresivo, a veces incluso nosotros somos víctimas de la agitación psicomotriz de los pacientes y puede ser por varias causas, ¿verdad? A veces es porque es un paciente que cursa con un episodio maníaco, un paciente esquizofrénico en crisis o pacientes con consumo de sustancias, pacientes en estado etílico también pueden ser, ¿verdad? Pacientes que tienen una comorbilidad clínica que está descompensada, todas esas patologías pueden derivar a una agitación psicomotriz, por eso es muy importante el triage y la posterior evaluación psicopatológica del paciente que llega con agitación psicomotriz especialmente, porque hay que tomarle bien con pinza este tipo de urgencias. Puede no ser una patología psiquiátrica y puede ser algo un poco más grave, como por ejemplo un delirium tremens, ¿verdad? Que es la forma grave de la abstinencia alcohólica, que sabemos que es de sostén clínico más que psiquiátrico. También suele venir crisis de angustia. Las crisis de angustia son aquellas crisis de ansiedad que, como les dije antes, pueden ser de las crisis vivenciales que están teniendo algunas personas, pueden ser trastorno de pánico, puede ser también una crisis de ansiedad generalizada. Tiene mucho que ver con la ansiedad, la crisis de angustia, por eso es que lo llamamos simplemente así, crisis de angustia, porque puede ser
cualquiera de estas cuestiones ansiosas, cualquier situación que genera ansiedad a una persona que acuda a la urgencia. Síndrome de abstinencia alcohólica, como ya les dije, y otros, ¿verdad? Otros ya serían, como les dije, descompensaciones de pacientes que tienen patologías de base, como la diabetes, puede venir una persona agitada con hiperglicemia o viceversa, puede venir una persona que tenga encefalitis, algún trastorno neurológico, demencia. También solemos ver agitación también en niños, ¿verdad? Por abuso, ¿verdad? Por abuso sexual o violencia intrafamiliar, muchas situaciones. Vamos a hablar primero de la conducta suicida. El paciente que manifiesta ideas suicidas sin ninguna iniciativa encaminada al acto, ¿sí? Esa es una conducta suicida. El paciente con tentativa suicida de forma finalista o indirecta, más llamativa que autolítica, también es un paciente con conducta suicida y por más de que no sea así algo muy, vamos a decir, algo que quiere llevar a cabo al paciente, sino que quiere llamar la atención, es por algo que quiere llamar la atención. Algo está en su cabeza rondando, por eso es que tiene este tipo de conducta, ¿verdad? Entonces tenemos que llegar al fondo de eso, de por qué está llamando la atención, como solemos decir vulgarmente, ¿verdad? No siempre va a ser que se quiera suicidar, a lo mejor está haciendo una llamada de atención, pero esa llamada de atención nosotros tenemos que saber qué es para que no finalice en algo, eh, en el suicidio o en una internación o en otra cuestión, ¿verdad? Paciente con intento de suicidio o con intenciones serias de consumar su muerte. Entonces, todo eso lo vemos en la evaluación de un paciente con conducta suicida. Al llegar al triage, un paciente que dice yo tengo, o su familiar dice, él dice que quiere hacerse daño, o se realiza cortes, o le encontré con una piola en su mano. Eso ya es un indicio de que tenemos que atenderle a ese paciente. Ya es indicador de que ya hay que verle a ese paciente. Por más que sea solamente para llamar la atención, entre comillas, hay que atenderle y llegar al fondo de la etiología de por qué el paciente está haciendo esa conducta. Bueno, ¿y cuáles son los predictores para ver si la conducta suicida es grave, ¿verdad? Entonces, en ese caso, internaríamos. Potencial letal del intento, ver con qué intentó hacerse daño, si fue con arma de fuego, si fue con ahorcamiento, si fue con precipitación, ¿verdad? La posibilidad de rescate o ayuda también hay que evaluar cómo fue el intento, ¿verdad? O si es que de repente es una ideación nada más, ver si es que el plan disposicional va a ser ambulatorio intensivo o ambulatorio, ver que los familiares estén encima del paciente las 24 horas prácticamente. Historial familiar o personal de conducta suicida, esto tiene mucho que ver. Hay que indagar esto una vez ya, no en el triage, pero en la evaluación psicopatológica. También hay que ver si hay psicosis, depresión o alcoholismo, si la conducta suicida está concomitante a alguno de estos trastornos, ¿verdad? Y otros factores generales, ¿verdad? Como la situación socioeconómica también del paciente, la situación social, ¿verdad? Si está en situación de calle, si es un paciente ya mayor de edad, perdón, un paciente con edad mayor a 60 años o si es menor, ¿verdad? Ver todo eso. Y el tratamiento sería la evaluación, ver qué tan grave es la ideación tentativa, o sea, la conducta suicida. Y a veces, como le dije, si es muy grave la tentativa o si es muy grave la ideación, entonces se interna, ¿verdad? Más cuando hay psicosis, cuando vemos que hay depresión concomitante y muy importante esto de la contención familiar, ¿verdad? Si es que no vemos que hay una persona que tiene una ideación suicida, pero
no tiene un plan específico y tampoco tiene un intento, pero tiene cero contención familiar, nosotros no podemos asegurar, o sea, no podemos nosotros pensar que yéndose solo o sabiendo que tiene una pobre contención familiar, esa ideación no va a crecer y se va a convertir en una tentativa y finalmente termina en el suicidio consumado. Entonces no podemos saber. La falta de contención familiar es un factor muy importante para decidir la internación del paciente con conducta suicida. Bueno, y el tratamiento, una vez internado, ¿verdad? Puede ser con antipsicóticos, sedación con benzodiazepinas, por vía parenteral hasta que el paciente acepte vía oral. O en caso de que se decida el tratamiento ambulatorio, se le da al familiar, ¿verdad? Al familiar, porque al paciente con conducta suicida no se le puede dar medicación, se le da al familiar una indicación con medicación vía oral que le tiene que monitorear y generalmente le pedimos a los familiares que ellos le administren la medicación y que los familiares, que los pacientes no tengan la medicación vía oral con ellos. La agitación psicomotriz, como les dije anteriormente, puede ser por varias causas. Causas orgánicas, a lo que nosotros llamamos delirium, puede ser causas tóxicas, por intoxicación, ¿verdad? Puede ser intoxicación con los propios fármacos, ¿verdad? Intoxicación por litio, con ácido valproico, no solamente con drogas ilegales. También puede ser metabólicas, como ya les dije, puede ser una descompensación de hiperglicemia de un diabético, o puede ser también incluso una meningitis, ¿verdad? Neurológica, dice ahí, ¿verdad? Bueno, entonces la causa puede ser orgánica de la agitación psicomotriz, por eso es que cuando hay agitación hay que indagar muy profundamente la causa de la agitación, porque difícilmente, no vamos a decir difícilmente, pero en pocos casos se da una primera vez que sea por un debut de una psicosis, de una esquizofrenia, ¿verdad? La mayoría de los casos es por algo concomitante, alguna patología concomitante. Eso digo en los hospitales generales, porque en el hospital psiquiátrico ya no vienen los psicóticos, ¿verdad? No vienen derivados de los psicóticos ya descartados de patologías orgánicas de base. Entonces, las causas psiquiátricas tenemos la esquizofrenia, la manía, ya hablamos de eso, ¿verdad? Como es una crisis maníaca, las crisis de los esquizofrénicos suelen ser crisis psicóticas, ellos suelen escuchar voces de comando que le dicen que hagan algo, que a veces que se suiciden, a veces que le hagan daño a otras personas, suelen ser agresivos, suelen ser también, como le dije, desorganizados, a veces descuidan su aspecto personal, muchas cosas más, ¿verdad? Que después me pueden preguntar, porque hablar de esquizofrenia, ahora no vamos a poder hablar de todos los signos y síntomas, pero sí suelen presentar agitación psicomotriz en su descompensación. El estado maníaco ya hace rato les conté cómo era. La persona que es bipolar puede tener episodios maníacos con agitación psicomotriz y vienen con ideas de grandeza, hablando mucho, eh, etcétera. También los ataques de pánico, como les dije, las crisis de angustia, dentro de las crisis de angustia, dentro de los ataques de pánico, las adicciones y las situaciones reactivas que ya hablamos anteriormente. Bueno, y este es un flujograma de atención de los pacientes, que a mí me parece muy chico nomás. Bueno, la agitación psicomotriz. ¿Qué tenemos que ver? Si hay presencia de autoagresión, si el paciente se autoagrede o hay heteroagresión, si el paciente agrede a los demás. Si hay, entonces, ¿qué hacemos? Contención física si el paciente no acepta medicación vía oral o farmacológica. Siempre es importante esto. Hay que probar siempre lo menos cruento, ¿verdad? Siempre probar con el paciente con agitación psicomotriz la desescalada verbal, hablarle, tratar de que acepte medicación por boca, vía oral. Y si no hay caso, entonces la contención física inexorable para aplicarle la medicación parenteral farmacológica.
Bueno, si no hay esto, pero hay alteración en la exploración física y pruebas complementarias patológicas, entonces es una causa orgánica. Entonces tenemos que derivar, si estamos en el hospital psiquiátrico, derivar a un hospital general donde puedan atender. Esto en el caso de las personas con descompensaciones clínicas, que hablamos ya antes. Si tiene síntomas neurológicos, entonces una enfermedad neurológica puede ser como les dije, una encefalitis o una meningitis. Tampoco nosotros en el hospital psiquiátrico tenemos la capacidad de tener un paciente internado con esa característica, entonces derivamos a un hospital general. Vemos que hay tóxicos en orina, y tiene antecedentes psiquiátricos previos, es un paciente comórbido, o sea, un trastorno comórbido es un paciente dual, le solemos decir, es un paciente adicto con trastorno psiquiátrico. A veces incluso llega ahí, como dice el flujograma, intoxicado. Bueno, si no encontramos todo eso y encontramos solo síntomas psicóticos, entonces es un trastorno psicótico. Si no hay eso, pero hay alteración en el estado de ánimo, es un trastorno afectivo. Como les dije, puede ser la depresión y el anterior trastorno psicótico puede ser una esquizofrenia o una manía. Pero si no encontramos nada de eso otra vez al final, pero hay conducta agresiva, entonces vemos que es un trastorno de conducta o de personalidad que no es algo psiquiátrico, sino es algo más bien psicológico, ¿verdad? Nosotros podemos contener la agresividad farmacológicamente, pero el trastorno de conducta o personalidad no tiene tratamiento farmacológico, pero no es lo principal. El tratamiento principal de este tipo de trastorno es la psicoterapia, la terapia psicológica. Y a veces nos llegan pacientes, como les dije, de los penales o de la comisaría o por orden judicial, que tenemos que evaluar todo lo anterior del flujograma y si no tiene nada de eso, entonces no tiene ninguna patología. Ponemos que está en pleno uso de sus facultades mentales y no hay conducta psiquiátrica ni farmacológica, nada. Entonces el tratamiento en la agitación psicomotriz es principalmente reducir la peligrosidad del paciente. A veces esto implica la internación. En casos orgánicos, en resumen, tratar la patología subyacente, la internación si no hay caso. Y el tratamiento farmacológico sería por vía parenteral si no acepta vía oral, con antipsicóticos, por ejemplo, el haloperidol y las benzodiazepinas, el lorazepam y midazolam. Nosotros contamos con todo esto en el hospital psiquiátrico. Bueno, ahora veamos la crisis de angustia. Como les dije, la crisis de angustia engloba muchas cosas, muchos trastornos generalmente ansiosos, ¿verdad? Los ataques de pánico son los que vemos muchísimo en la urgencia, también en consultorio. Y es un trastorno bastante común, donde tiene ciertos síntomas que configuran el ataque de pánico y podemos fácilmente saber qué es, que son las palpitaciones, la disnea, que es la sensación de falta de aire, mareo, ahogo, escalofríos, debilidad, dolor de cabeza, dolor torácico, sensación de desmayo, temblor, sudoración, y eso es algo característico que tienen los pacientes que tienen ataque de pánico, que tienen terror a morir, tienen un miedo inmenso a morir. El tratamiento se puede dar en la urgencia psiquiátrica, le podemos dar para la crisis, si está en crisis, justamente consultando, le damos clonazepam o alprazolam, y para ya el plan disposicional en la casa, le empezamos un antidepresivo antipanicoso, que puede ser paroxetina, clomipramina ya no se usa tanto, sertralina, fluoxetina, algún antidepresivo, ¿verdad? El que decida el médico tratante de la urgencia. Bueno, ahora tenemos también una urgencia psiquiátrica que se ve mucho en todos los, en todas las dependencias del Ministerio de Salud y o del IPS o de cualquier centro de salud privado incluso, ¿verdad? Que es el síndrome de abstinencia alcohólica. Va de las 12 a 72 horas después de la última ingesta de alcohol. Su máxima intensidad es al tercer o al quinto día y desaparece hacia el tercer día si todo va bien, ¿sí? La clínica es, obviamente, después de que nos haya contado el familiar, porque el paciente casi nunca cuenta, está muy psicótico,
que haya dejado de tomar y que haya tenido un historial de haber tomado bebidas todos los días por un lapso de, puede ser incluso más de un año. Después de que el familiar nos haya contado eso, nosotros vemos en la clínica que hay inquietud, irritabilidad, el paciente es distraído, no se puede concentrar, a veces tiembla mucho, esto es muy común, y hay hiperreflexia también, ¿verdad? Sus reflejos están aumentados al examen físico. Eh, ¿Hay más? Sí. Sudoración profusa, náuseas y vómitos, insomnio, tienen hipertensión, taquicardia, a veces tienen fiebre, suelen convulsionar en el tercer día principalmente y tienen alucinaciones visuales, zoopsias, dice, ¿verdad? Suelen ver, generalmente también sentir que le caminan bichos por el cuerpo o ven los bichos. Esto es algo muy común de la abstinencia alcohólica. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces el tratamiento es la sedación, benzodiazepinas de vida media larga, como el clonazepam. También, si no disponemos de eso, solemos usar alprazolam o diazepam, lo que haya, ¿verdad? Para contener la urgencia. Y reposición vitamínica con vitamina B1. Nosotros le solemos hacer al paciente por vía intramuscular esto, ¿verdad? Y el control del equilibrio hidroelectrolítico. Entonces, este es un paciente que es de cuidado. Si llega al hospital psiquiátrico, infelizmente no se va a poder quedar internado porque es un paciente que tiene que tener monitoreo clínico constante. O en todo caso, si consulta, tiene que hacerse de urgencia un chequeo completo con electrolitos y volver al día siguiente para mostrar su laboratorio. En el caso de que tenga desequilibrio, hay que derivar y se interna, ¿verdad? En un lugar donde haya clínico. Y el delirium tremens, que es la complicación de la abstinencia alcohólica, que implica un 10% de mortalidad, actualmente disminuida al 3 al 5% ya que se atiende rápidamente el síndrome de abstinencia, que es un síndrome que viene, que el paciente viene con inquietud, con agitación muy intensa, ya está desorientado, es un poco más grave que la abstinencia. Ahora, vos podés hablar con el paciente abstinente, aunque te diga incoherencias, pero con el paciente que cursa con delirium tremens ya es prácticamente imposible la entrevista. Vienen con alucinaciones visuales, es lo primero que te dice prácticamente el paciente, con temblor muy intenso, con la conciencia nubilada, los familiares cuentan que no duerme y todos los síntomas que se citaron anteriormente. Y su curso es fluctuante, esto es lo llamativo, que termina de repente, parece que el paciente está bien, pero luego retornan todos los síntomas. Y es de gravedad, por eso es que el plan no es internarle en una unidad psiquiátrica, sino derivar para que se interne en una unidad clínica.